el Señor nos dio vida. Así que siga siendo especial, que el Señor nos siga hablando a través de todo lo que su palabra nos quiere decir en esta mañana. Así como hemos cantado, nuestro Dios es fiel. Creado todas las cosas y Él es fiel. Bien, para los que están aquí o que nos van a escuchar, que no saben, nosotros ya hemos empezado una serie de predicación. La semana pasada empezamos con el libro de Marcos. El libro de Marcos, vamos a empezar a tener esta serie de predicaciones de todo el libro de Marcos. Y la semana pasada hablamos de Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y allí hablábamos de la llegada de el gran rey. La llegada del gran rey. La semana pasada estuvimos viendo que esa llegada de ese rey, que es Jesucristo, era precedida por un precursor. Y vimos que ese precursor era Juan el Bautista. Este precursor fue predicho por los profetas en el Antiguo Testamento, tales como Isaías y Malaquías. Nosotros lo vimos. Inclusive el mismo libro de Marcos, ahí en versículo 2, versículo 3 en adelante, él hace una mezcla de estas dos citas, de Isaías y Malaquías, para hacerle entender a la audiencia que tiene presente que Cristo era el rey verdadero que vendría a salvar a su pueblo. Ese rey majestuoso, glorioso, que el pueblo de Israel esperaba. Por eso Marcos comienza desde el Antiguo Testamento, donde terminó Dios de hablar. Dios había terminado de hablar en el Antiguo Testamento y terminó diciendo que vendría el Mesías y que ese Mesías sería precedido por un precursor. Y Juan es ese Elías que prometió Dios en el Antiguo Testamento, y eso lo vimos la semana pasada. El mismo Cristo dice a los que estaban delante de él preguntando sobre el bautismo de Juan, Cristo mismo dice que Juan es ese Elías que ya vino y ustedes no entendieron, que Juan estaba en el desierto como cuando Elías fue arrebatado en el desierto, que Elías estaba en el Jordán y que Juan aparece súbitamente en el Jordán bautizando en ese desierto, y que después de 400 años de silencio, es decir, de que Dios no estaba hablando con el pueblo de Israel, no había enviado profetas, ahora aparece Juan el Bautista en el mismo lugar donde Elías fue arrebatado, con la misma vestimenta que Elías portaba. ¿Recuerdan? Pieles de camello y un cinto de cuero, y que su dieta era grillos o saltamontes. La Biblia dice que eran langostas, y hay personas que piensan langostas. Bueno, ese era exquisito. Ahora, ¿dónde ve langostas en el desierto? Porque estaba en el desierto. ¿Dónde estaba el mar ahí para sacar langostas? Bueno, les digo que eran grillos. Esos saltamontes que usted ve por allí en el monte, eso era lo que él comía. Él agarraba su grillito, lo mojaba en miel y para adentro. Exquisitez, pura proteína. Interesante. Pero no nos quedamos allí, sino que este precursor dice de sí mismo que él es esa voz que clama en el desierto. Fue un acontecimiento para el pueblo de Israel tremendo. Por eso dice la Biblia, que leímos la semana pasada, que toda Jerusalén y la provincia fue a donde Juan, un profeta aquí. 400 años de no escuchar la voz de Dios por medio de sus profetas, y ahora llegó uno. Fue un acontecimiento, todos fueron hasta él. Eso mismo la semana pasada. Que él vendría a allanar el camino, a que si había una loma, quitarla, si había un hueco en el camino, poner su parte que tenía que poner. Es decir, a abrir el camino para que el rey llegara a la humanidad. Y así inicia este libro. El rey ha llegado. Pero hoy lo que quiero presentarles es a ese rey, a ese gran rey, a ese glorioso rey que llegó como todo un rey, con un precursor delante de él, allanando el camino, pero que ahora ese rey voluntariamente se hace siervo. El título es El rey se hizo siervo. Ese mismo rey que llegó
como llegaban los reyes anteriormente, ¿verdad? Con una persona que le anticipaba, que le anunciaba que ya viene el rey, pero luego este rey se hace siervo. Ese es el título: el rey se hizo siervo. Ahora, yo quisiera que usted me acompañara en este camino. No voy a predicar muchos pasajes, muchos textos. Voy a predicar solamente 3. 1 hora cada uno, 3 horas por uno. No, fácil. 3 versículos que van a hablarnos del bautismo del Señor Jesucristo. Y cómo estos textos nos muestran que Cristo se hace siervo. El Rey glorioso se humilla como un siervo. La primera aparición de Cristo públicamente no es con trompetas como los emperadores estaban acostumbrados. No se anuncia con trompetas, sino como un loco, pudiéramos decir, que está vestido con ropa de camello y hablando de que debe arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no es anunciado por trompetas, no se suelta una alfombra delante de él, no se lanzan serpentinas ni cohetes ni nada de eso, sino que se presenta como un siervo sumiso para hacer la voluntad del Padre. Jesús no hace su aparición en el centro de Jerusalén, sino en el desierto. Él no llega a través de un carruaje, sino llega caminando y solo en el desierto. Él no llega a una fiesta donde estaban todos los líderes religiosos. Él no llega al templo. Él llega a un bautismo donde hay muchos pecadores. Y esto nos muestra cómo ese gran rey se hace siervo. Lea conmigo, versículo 9, capítulo 1, versículo 9 de Marcos. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a orar. Buen Dios y Padre celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, porque tú, Señor, eres ese soberano Dios que hace las cosas, Señor, sin que nadie tenga que enseñarle, porque tú lo sabes todo. Que tu conocimiento es superior por mucho, Señor, a lo del ser humano. Gracias, Señor, porque eres tú quien te has revelado, te has hecho siervo y nos serviste. Viniste a morir por nosotros. Padre, ayúdame, Señor, en mi humanidad, en mi torpeza, Señor, a poder hablar de ti, Señor. Habla tú, Señor, a través de tu siervo, para que la congregación, para que cada uno, Señor, de los que están escuchando, puedan ser edificados, consolados, exhortados, animados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vemos su aparición. La primera aparición, entonces, ya nos muestra que Él viene. Primero vimos que tenía todo el poder, porque es Dios, ¿verdad? El Rey prometido desde la antigüedad ahora ha llegado, el Todopoderoso, pero ahora su presencia, su primera aparición, pudiera crear confusión en algunos, porque no era lo que esperaban. Esperaban a un rey que llegara pues con toda la pompa, pero este no llegó así. Este llegó como un siervo. Y si recuerdan, nosotros dividimos el libro de Marcos en 2 mitades, 2 grandes mitades. Y quien dividía este pasaje, este libro, era precisamente Marcos, capítulo 10, versículo 45, donde se nos dice que Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Él no vino a ser ese rey que se iba a poner por sobre todos para que le sirvieran, sino más bien un rey que se humillaba para venir a servirte a ti y a mí. ¡Qué privilegio! Cristo es el que se mueve, según el pasaje, hasta donde estaba Juan. Si ustedes lo pueden ver allí, dice que
aquellos días, el día de que Juan estaba bautizando, que Jesús vino de Nazaret, de Galilea. No fue que Juan fue a buscarlo, no, el Señor vino, Él mismo. Y eso nos denota de una vez que Él no vino a ser servido, sino a servir. Él vino a Juan. En otras condiciones, sería Juan quien debía ir al rey. Debía ser Juan quien se moviera con toda su gente hasta donde estaba el rey, porque Él era Dios. Pero sin embargo, el Señor va a mostrar su humildad al venir hasta donde está Juan. Y así Marcos nos presenta al gran rey, al soberano y todopoderoso haciéndose siervo. Cristo muestra su humildad y servicio, porque eso fue el propósito de Dios para Él. La vocación de Cristo fue servir, morir por los pecados de aquellos que creerían en Él, de aquellos que el Padre en su santa sabiduría y su soberana voluntad había elegido. Su vocación es entonces servir. Hermanos, y ya de una vez vamos a aplicar el gran rey vino a servir. ¿Cómo es que nosotros escuchamos desde el púlpito decir que deben servir al pastor o al profeta o a los apóstoles o a los supuestos, verdad? Todo esto. Y hay gente que todavía sigue pensando en que así debe ser. Y yo no digo que no haya un respeto a la labor del pastor, porque la Biblia dice que debemos respetar. Que los pastores están allí porque velan, ellos van a dar cuenta, nosotros daremos cuenta de las almas. Pero eso no significa que el pastor es Dios. Eso no significa que el pastor está en un instante superior al mío. No, la Biblia dice que todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Y que como yo busco a Dios todos los días, usted puede buscar a Dios todos los días. Y no es que Dios tiene un acceso preferencial para los pastores. No. Usted puede ir a orar y hablar con el Señor. Y Dios dice en su palabra que Él tiene el trono abierto para ti y para mí. Cristo nos da fe de eso. Él se humilló para que usted y yo pudiéramos acceder al Padre. Ahora, no solamente muestra su humildad al Él venir, sino que ¿de dónde venía? ¿De dónde venía el Señor? Bueno, se nos dice que Jesús venía de Nazaret, de Galilea. Este lugar era Nazaret, es una pequeña región, insignificante, comparado con todo lo demás, comparado con Israel, bueno, con Jerusalén, quizás con Samaria. Bueno, Nazaret es una pequeña aldea que está en la región de Galilea, que se conoce incluso en el Evangelio como Galilea de los Gentiles. ¿Y por qué esta frase? ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué Marcos nos dice, nos da este dato, que él viene de Nazaret, de Galilea? Bueno, primero para mostrarnos que es la primera aparición que el Señor va a hacer, y Él no la hace desde Jerusalén, sino que ya la profecía decía que Él vendría de allá, que aunque nacería en Belén, Él vendría de Nazaret. Y llega de Nazaret de Galilea a los gentiles, una región que el pueblo de Israel lo menospreciaba. Era un lugar que era insignificante para él. El hecho de que Jesús viniera de este pueblo insignificante era en sí mismo un reproche para los fariseos, quienes se sentaron en Jerusalén como la capital y el lugar religioso, el centro religioso, y que todas las cosas importantes, según ellos, debían pasar por Jerusalén. Pero Dios le volteó la tortilla, o más bien no le volteó la tortilla, más bien Dios le había anticipado anteriormente que era de Galilea, que era de Nazaret que iba a venir. Pero el pueblo estaba pensando en su pompa y en su platillo y se olvidaba de lo más importante, de lo que la palabra de Dios dice que debía acontecer. La palabra ya anticipaba que Cristo vendría de ese lugar. Pero de Nazaret, dijo Natanael, ¿puede venir algo bueno? Cuando fueron a presentarle a Natanael que
que Cristo, habíamos encontrado a Cristo. Y Felipe le dijo, ya encontramos a Cristo, sí viene de Nazaret. Y Natanael, ahí debajo de la encina, le dijo, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Eso muestra lo insignificante que era ese pueblo, lo nada que era ese pueblo. Y nosotros pudiéramos responder a Natanael, no es algo bueno que viene de Nazaret, Natanael, sino Él que es bueno. El único que es bueno viene de allí. No solamente pudiéramos responderle que Él es bueno, sino la bondad misma, la pura bondad venía de un lugar donde ciertamente ninguno de ellos tenía su mirada buena. Hermanos, el Señor cuando viene a nosotros, Él no viene porque nosotros seamos muy grandes. No. La Biblia nos dice que ciertamente usted y yo somos los vil y los menospreciados. Y que en alguna manera todos tienen que verse en esa condición para poder venir al Señor, ¿sabes? Si tú no entiendes que tú eres un cero a la izquierda, que tú no eres nada comparado con Dios y que tú no puedes acercarte a Dios, que tú has pecado contra el Santo de Israel y que solo si Él se inclina ante ti y te toma, entonces tú no entiendes que es la salvación. Porque tú y yo estábamos destinados a morir eternamente. Es el Señor que viene y viene de ese lugar. Y ahí podemos ver inmediatamente la identificación de Cristo con el pueblo que necesitaba verdaderamente la palabra. Porque en Jerusalén estaban los religiosos, los que creían, los que sabían muchas cosas, pero ignoraban completamente la venida del Mesías. Pero el Señor muchas veces lo dijo, yo no vine a buscar a los sabios, a los entendidos, sino al que no es. Yo vine a buscar al enfermo. ¿Tú estás enfermo? No. Yo no conozco la ley. Yo sé lo que dice la Biblia. Bueno, Dios te bendiga, echa para allá. ¿Y tú? Yo no conozco nada. Yo necesito que tú vengas aquí y me enseñes. A ti que te vengo a buscar. Nuestro Señor, el Dios soberano, vino a buscar lo que se había perdido. Pero Él viene, como dice en el pasaje, Él no viene a una fiesta, sino viene a un bautismo, al bautismo de Juan. Y yo quiero que usted también se vaya conmigo allá al Jordán. Piense que ese riachuelo, que ni siquiera es un río, es Jordán, es un desagüe que baja desde el mar de Galilea, precisamente. Y su desembocadura es en el mar Salado. Entonces, en el desagüe de Jerusalén, que no llegó al Tigris, al río Tigris o al Éufrates, no, llegó al Jordán, al desagüe de Jordán. Llegó allí para ser bautizado. Ahora, si ustedes recuerdan, en los pasajes pasados, el pasaje del versículo 4 nos muestra que Juan bautizaba para arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces, ¿por qué Cristo vino a bautizarse? ¿Cristo tenía pecado? ¿De qué tenía que arrepentirse Cristo? Versículo 4 dice, y bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. La razón por la cual Juan bautizaba era porque personas tenían que reconocer su pecado y venir a la presencia del Señor en arrepentimiento. Bueno, ¿qué pasa con Cristo? Porque Él no tenía pecado. Él no necesitaba arrepentirse de nada. Todo aquel que venía a bautizarse en este lugar era porque reconocía que era un pecador, reconocía que era un asesino, reconocía que era un mentiroso, reconocía que era un orgulloso, reconocía que era desobediente a los padres. Mujeres que llegaban también a ser bautizadas porque no me someto a mi esposo. Esposos que abusaban de sus esposas venían a bautizarse porque no cumplían lo que Dios les mandó a hacer. Hijos desobedientes y rebeldes, contumaces, venían todos ellos a bautizarse. Pero en Cristo, ¿por qué Cristo vino a bautizarse? Era obvio
encajaba entre esta multitud. Entre esta multitud de pecadores, Cristo hace su aparición. Y él entra a donde está Juan y le dice: debes bautizarme. Mateo nos habla un poquito más sobre este evento en particular. Y si usted va conmigo a Mateo capítulo 3, usted va a darse cuenta que en la conversación que tiene Cristo con Juan, o Juan con Cristo, Juan no quería bautizarlo. Mateo capítulo 3, versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan reconocía, en otras palabras: yo sí soy pecador, pero tú no has pecado. ¿Cómo vienes a mí? Yo soy pecador, tú necesitas bautizarme a mí. ¿Sigue estando la pregunta ahí? Entonces, ¿para qué vino Cristo a bautizarse? La respuesta de Cristo, versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. En otras palabras, lo que Cristo le estaba diciendo, Juan estaba renuente a bautizarlo, pero Cristo le estaba diciendo: es necesario que yo me identifique con el pecador. El bautismo que Jesús tomó no fue para arrepentimiento, porque no tenía pecado. Era para identificarse contigo y conmigo, que somos pecadores. Y cuando Él viene a bautizarse, lo que está haciendo es haciéndose semejante a ti y a mí. Él se está haciendo semejante a lo que vino a salvar. Cristo tuvo que identificarse con todos los pecadores, con el homicida, con el adúltero, con la adúltera, con el fornicario, con el embustero, con el iracundo, el orgulloso. Él se tuvo que identificar con eso que salvaría. Y esto fue lo que aquí comienza su peregrinada de 3 años hasta la cruz del Calvario. Esto es lo que da inicio a la cruz. Aquí el Señor se identifica contigo y conmigo para llevar a la cruz nuestros pecados. Isaías 53. Miren lo que dice Isaías 53 con respecto al Mesías, ese Mesías prometido que estaba por llegar. Isaías 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos, es decir, tú y yo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él tenía que identificarse contigo y conmigo. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pecando, no podía, porque él era perfecto, tenía que ser perfecto. Entonces tuvo que venir y bajar a las aguas por ti y por mí. Hermano querido, Cristo se bautizó por ti y por mí. Como dice en 2 Corintios 5:21, ¿verdad? Que por nosotros Dios no hizo pecado, pero en Él no había pecado. 2 Corintios 5:21, vamos a buscarlo. Yo tengo los pasajes y a veces es importante buscarlo, porque ella es la que nos va a mostrar su palabra, no lo que digo yo. Pero sí, la Biblia dice en 5:21, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros. ¿Quién no conoció pecado? Cristo. Dice: por nosotros le hizo o lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ven amor ahí? ¿Ven al siervo que cuando va a comenzar su ministerio lo que él hace es venir y identificarse primero con aquellos que iba a salvar? Qué bueno nuestro Dios.
se hizo siervo y tomó nuestra vergüenza. Tu vergüenza Él la padeció en la cruz del Calvario. Y en el bautismo lo que vemos es, pues, la manifestación del Señor, de que Él se hace uno contigo y conmigo. Pero no queda allí solamente. No solamente se identificó y ya eso lo califica como un siervo. Dice Filipenses capítulo 2 que Él, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. Y estando en nuestra condición, se fue a la cruz. No solamente Él vino como siervo, sino que, una vez más, la palabra nos va a enseñar que Él era el rey prometido. Versículo 10 de Marcos dice, y luego, esa palabra y luego, capítulo 1, versículo 10, es inmediatamente. Marcos nos presenta, y hablamos la semana pasada de eso, cada vez que usted vaya a entrar en una escena diferente, es como que Marcos nos quiere acelerar, nos quiere poner el acelerador y correr rápido, vamos, viene esto y después esto, bueno, inmediatamente. Eso es lo que significa. Y luego, o inmediatamente, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, estamos viendo el ungimiento o el acto del Espíritu Santo de ungir a Cristo para la tarea que Él iba a realizar. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que eran sacerdotes los que eran ungidos, los sacerdotes los que se paraban al frente de la congregación, y antes de iniciar su tiempo de sacerdote, de mediador entre el pueblo y Dios, ellos tenían que ser ungidos con aceite. Y no solamente sacerdotes, sino los reyes también eran ungidos. Usted recuerda cómo fue ungido David, Saúl, los reyes que vieron, ¿verdad? Fueron ungidos. Y hasta los profetas también tenían esa particularidad, eran ungidos. Pero ellos eran ungidos antes de iniciar su ministerio. Bueno, y nosotros entendemos que la simbología en el Antiguo Testamento del ungimiento era el Espíritu Santo que se daba aquí, ese era el símbolo, ¿verdad? Bueno, aquí literalmente el Espíritu Santo desciende sobre Cristo y Él es el verdadero ungido. Todo aquello era símbolo de lo que había de venir. Cristo está siendo ungido para que todos los que estaban ahí entendieran que toda la práctica que se hacía anteriormente ahora está frente a ellos. Ahora hay un rey que se hace siervo, ahora hay un sacerdote que se hace semejante a los hombres, y ahora hay un profeta, el profeta, dice Éxodo, prometido por Dios que vendría, que está delante de ellos. Cristo viene a cumplir su oficio completo. Y el Espíritu Santo entonces viene para ungirle y Él comenzar su ministerio. Jesús fue designado por Dios para el servicio y para quitar el pecado de este mundo. Ahora, el Espíritu Santo descendía. Vamos a dejar eso un momentico allí, porque hay una palabra interesante aquí, y es que los cielos se abrieron. O más bien dice, vio abrirse los cielos. Y es interesante porque la palabra en el original, en el griego, dice, y los cielos se rasgaron. No entiende abrir como una puerta, pero aquí no es abrir como de una puerta, sino es romper. Como cuando usted ve una tela, quiere romperla y abre, rasga la tela. Bueno, aquí es, los cielos fueron rasgados, como una cortina que se parte en dos. El primer Adán, ¿cómo nos dejó el cielo? Cerrado. Fue desechado, nuestro representante en la humanidad cayó, pecó y fue desechado. Y dice la Biblia que Dios puso ángeles ahí con espadas como de fuego para que no entraran más. Y dice Romanos que estamos tú y yo destituidos de la gloria de Dios. Eso significa el cielo cerrado para ti y para mí. El primer Adán nos dejó los cielos cerrados. Todos estamos destituidos por causa del pecado, no solamente de Adán, sino el que tú y yo cometemos a diario. Pero hay uno mayor que Adán. Aquí hay uno mayor que Adán, que ahora permite que los cielos se
que se identifica con el pecador, pero que no tiene ningún pecado. Y entonces ahora sí, Él nos da acceso al Padre. Por eso es Cristo el único mediador entre Dios y los hombres. Nada más nos puede llevar a Él. Él permitió que los cielos se rasgaran. Y dice que cuando los cielos se rasgaron, descendió en forma de paloma. Ahora, este término, forma de paloma, posiblemente sea por las características de la paloma: pureza, bondad, la serenidad que muestra una paloma. Pero el Espíritu Santo no es una paloma. Tengamos cuidado con eso. No es una paloma. Pero este término va mucho más hondo en la Biblia. Este término es usado al principio de la Biblia, en Génesis, capítulo 1. En Génesis, capítulo 1, es utilizado esta palabra donde dice, en el versículo 3, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Bueno, la idea en ese pasaje es, en el original, la idea es, y el Espíritu revoloteaba como ave. Eso es lo que dice. ¿Y qué hacía? Darle forma a la creación. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando estaba revoloteando en la creación. Él empieza a darle forma. Y es interesante que Marcos llama la atención de estas personas a lo que dice Génesis capítulo 1. ¿Y por qué? Bueno, porque la audiencia de él, yo creo que recuerden, son gentiles. Es decir, son personas que conocen, sí, el judaísmo, pero que tienen posiblemente su lenguaje no es el mismo que para el tiempo de ellos, pues, el del judío como tal. Había muchos judíos que habían perdido el habla hebreo. El hebreo no era algo, no se hablaba comúnmente. Lo que se hablaba era el arameo. Y entonces, para que el pueblo siguiera leyendo pues, las escrituras, se hizo una traducción llamada el Targum. El Targum lo que significa es traducción. Y el Targum traduce del hebreo al arameo. Y cuando él lo traduce, esa palabra la traduce como un ave revoloteando. De tal manera que los que estaban ahí presentes entendían que se refería entonces a ese Espíritu Santo de la creación, a ese Dios que se movía para dar forma a eso nuevo que iba a iniciar, como era la creación. Entonces aquí vemos un nuevo inicio, Génesis, o más bien el comienzo de todas las cosas. Y aquí vamos a ver la Trinidad actuando de manera perfecta. En primera vez, en Génesis lo vemos creando el inicio, pero en el bautismo lo vamos a ver dando un nuevo comienzo, haciendo algo nuevo. Lo que había pasado, que pasó, pero hay algo nuevo que va a acontecer, y el Espíritu, el Padre y el Hijo, los tres se van a poner de acuerdo, así como se pusieron de acuerdo en Génesis capítulo 1, donde podemos ver a la Trinidad actual. En Génesis vemos al Padre, vemos al Hijo. Génesis capítulo 1 vemos al Padre creando, como creación, como creador, creando todas las cosas. Vemos al Espíritu Santo revoloteando y dando forma a lo creado. Y vemos al Hijo como la palabra de Dios, que sin ella no podía crear nada. Así nos dice Juan capítulo 1. Sin Él nada fue hecho. ¿Y quién era Él? El Verbo de Dios. ¿Y qué era el Verbo de Dios? La palabra. Y como dice Génesis capítulo 1, y dijo Dios. Dios dijo y se creó. Y ahí vemos la Trinidad, al Padre creando, al Hijo siendo el instrumento de Dios para crear su palabra, y vemos al Espíritu Santo dando forma, creando, haciendo la creación. Bueno, en el bautismo vemos al Padre, vemos al Hijo siendo bautizado, vemos al Espíritu Santo venir como paloma, y luego vemos al Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. El Dios Trino está en la escena y nos da a entender que hay un nuevo orden, hay algo nuevo que se está iniciando. Y es por eso que en Cristo y solo en Cristo son nuevas todas las cosas. No algunas, todas las cosas. Nosotros tenemos y conocemos muy bien, según Corintios 5:17,
17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿En quién son hechas nuevas? En Cristo. Cristo vino a ser nueva todas las cosas. Por otra parte, no solamente vemos al Espíritu ungiéndole, sino vemos al Espíritu que, como bien vemos al Hijo, que va a depender o tiene que depender del Espíritu Santo para realizar la obra que Él está llamado a hacer. El Hijo va a depender o depende del Espíritu Santo para hacer la obra que Él tenía que realizar. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 42, versículo 1. Y fíjense, recuerden que el pasaje, el versículo 11 de Marcos dice que Dios dijo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero con esa imagen en la cabeza pensemos en lo que dice Isaías 42. Versículo 1 dice: y he aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, que fue lo que vino del cielo, el espíritu sobre él. Y dice: pondré sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Lo que Isaías estaba anticipando era que el Espíritu Santo vendría a ayudar al Hijo a realizar la obra que él tenía que hacer. La dependencia del Espíritu Santo, hermanos queridos, si Cristo, siendo Dios, tuvo que depender del Espíritu Santo, ¿cuánto más usted y yo? Nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos tener tiempo de oración. Cuando nosotros oramos, le estamos diciendo a Dios: yo no soy autónomo, yo dependo de ti. Cuando yo voy en oración, yo le estoy diciendo a Dios: Señor, yo no puedo, tú eres el que tiene que ayudarme. Y todo lo contrario es cuando yo no oro, sino que yo actúo en mi fuerza. Entonces estoy diciendo: siéntate por allá, no te necesito, yo puedo solo, yo sé lo que voy a hacer. Nosotros necesitamos la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Dios tuvo que depender del Espíritu Santo para así nosotros ver realmente la obra salvífica de Cristo. ¿Dónde nosotros podemos ver más específicamente lo que aconteció ahí, o más bien cronológicamente? El libro de Lucas. Vamos a ir a Lucas para que veamos qué fue lo que pasó ahí cronológicamente. Lucas capítulo 3, versículo, vamos a iniciar con varios pasajes, pero Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22 dice de esta manera: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, Lucas nos dice que Cristo estaba orando, Marcos no nos dice, pero ahí estaba orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo 4, versículo 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Versículo 16. Y vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Entró en una sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y enviar a sanar, etcétera, etcétera. Lo que estaba pasando era que Cristo, y esa es la cronología, viene al Jordán, es bautizado, inmediatamente Cristo se va a Galilea una vez más a cumplir su ministerio, y entra a la sinagoga, y en la sinagoga pues él muestra a través del pasaje que está leyendo. No fue como que algo abrió y esto, no, Señor unió los puntos, y cuando Cristo estuvo allí leyó ese pasaje frente a los judíos que estaban allí, y luego se sentó, dice el versículo 21 de
de Lucas, del capítulo 4, ¿sí? Capítulo 4, versículo 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura? ¿Qué fue lo que se cumplió? La descendencia del Espíritu Santo sobre él. Esa es la secuencia que nosotros vemos ahí. Cristo dependió del Espíritu Santo, ¿cuánto más tú y yo? Hermanos, debemos tener tiempo apartado para orar. Debemos hacerlo, porque eso es lo que el Padre aprueba, eso es lo que el Señor aprueba. Y esa voz que venía del cielo, que decía: tú eres mi hijo amado, era la aprobación del Padre. Ahora sí, como tercer punto, la aprobación del Padre de que Él era su hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Y este pasaje es una combinación de 3 versículos que encontramos en el Antiguo Testamento. El primer pasaje lo encontramos en Génesis capítulo 22 y es la historia de Abraham con Isaac. ¿Te recuerdan? Dios le dice a Abraham que llevara a Isaac y que lo sacrificara en el monte Moriah. A su amado, dice: a tu amado sacrifícalo. Tenga pendiente que el amado de Abraham era Isaac, por quien venía la promesa. Y Dios le dice a Abraham: tienes que darlo. Pero ese es el pasaje que conocemos la historia, pero vamos a ir a los otros 2 pasajes. Y ya voy a ir a mezclar estos 2 pasajes para que vean cómo se fusionan. Salmo capítulo 2. El Salmo capítulo 2. Nosotros vemos también versículos 7 y 8. Salmos 2, 7 y 8 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Pídeme y te daré las naciones por herencia, y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí el Señor estaba afirmando que todo iba a ser de Él. La aprobación del Padre, todo lo que Él hiciera, pues era tuyo. Las naciones eran tuyas. En otras palabras, lo que iban a ser salvados, por lo que tú ibas a morir, ellos serán tuyos. Y el pasaje que leímos hace un momento de Isaías 42, donde dice: tú eres el escogido, al que el Espíritu Santo vendría sobre él, al que era escogido y sostendría. Ahora, estos 3 pasajes, la idea que Marco hace con el versículo 11 es que él une estos 3 pasajes. ¿Y cómo los une? Bueno, él muestra que Jesús era ese hijo amado por Abraham y arriba, en Génesis capítulo 22, pero que al mismo tiempo estaba destinado. En Isaac no murió, pero en el Salmo vemos que él estaba destinado a ser el rey, que sería el rey de las naciones, como lo dice el Salmo capítulo 2, pero que debía ser sacrificado, como dice Isaías 42. En otras palabras, la preparación para la cruz era este momento. Todo lo que Cristo hizo aquí fue preparativo para la cruz. El Padre dijo: estás aprobado. Puedes ir y morir en la cruz por lo que iban a creer. El Padre dando su voto de aprobación. Ahora, pensemos en esto. Pensemos en Isaac. Y yo sé que usted conoce la historia. Y que Dios le dijo a Isaac, ¿sabe? A Abraham, llévate a tu hijo, a tu amado hijo, y me lo vas a llevar al monte Moriah y lo vas a sacrificar. Y cuando le dice que lo sacrifique, tú te puedes imaginar el corazón de Abraham en ese momento. Porque dice la Biblia que Abraham tomó a 2 siervos, tomó a un asno y a su hijo y se fue a sacrificarlo. Y dice que cuando llegó a cierto lugar, Abraham le dijo a los discípulos: quédese aquí, porque mi hijo y yo vamos a sacrificar. Ahora, el corazón de Abraham, ¿cómo cree usted que sería? ¿Sería un corazón como que, qué bueno, voy a sacrificar a mi hijo? No, Abraham estaba con mucho dolor. Él estaba con mucho dolor, pero él sabía que él debía ir y hacer lo que Dios le mandó a hacer. Ahora, al mismo tiempo, Abraham sabía que ese era el hijo de la promesa, porque Dios le había dicho: por Isaac vendrá la descendencia del Mesías. Él es la promesa. Y
Y aquí es donde nosotros, hay una palabra, hay un comentario que hace referencia a la fe de Abraham en este caso. Una fe como que referida de ese momento. ¿Por qué una fe referida? Era una fe que aunque él no tenía idea de la resurrección, pero Abraham confiaba de que si él subía y sacrificaba a su hijo, algo iba a ser Dios. Que Dios podía levantarlo de los muertos. Porque ese era el hijo de la promesa. Y Dios no es mentiroso. Dios no cambia. Dios dijo Isaac iba a ser. ¿Y cómo lo sabemos? Si usted lee Génesis capítulo 22, versículo 5, Él le dice a los criados: quédense aquí, porque mi hijo y yo vamos a sacrificar y volveremos. Ahora, Abraham no tenía un conocimiento de la resurrección. Él no sabía si Dios iba a resucitar. Pero en su corazón quizás había el hecho de que Dios tiene que hacer algo. Si yo lo degollo, paso el cuchillo por el cuello, yo sé que Dios tiene que hacer algo, porque es en ti y no en otro. Y él confió en la promesa de Dios. Y por eso él dice en el versículo 5 que volveremos. Dios no le había dicho: no lo vas a matar. Usted conoce la historia, estaba allí y él sacó su cuchillo y el hijo inclusive le dice: papá, está la leña, está el fuego, cuchillo. Muy bien, tenemos todo, papá. Y el sacrificio. Y lo que vamos a sacrificar. Y entonces Abraham dice: Jehová quiere. Jehová se proveerá. Y luego lo acuesta en el altar que él había fabricado y saca su cuchillo y dice la Biblia que él estaba dispuesto, bajando su cuchillo y le dice: no lo hagas. Y luego hay un carnero atascado en una rama allí. Y Abraham pudo descansar en la promesa de Dios. Ahora, ¿creía Abraham en la soberanía de Dios? Completamente. Dios había dicho que es Isaac y no en otro. Pero Dios podía hacer como él quisiera. Si él te pidió su hijo, pues tu hijo, mi hijo te lo voy a dar. Señor, pero a lo mejor no puede ser un animal, este es mi hijo amado. Nosotros nos encontramos en la Biblia que él le replicó a Dios diciendo: Señor, pero ese es tu hijo amado, mi hijo amado, perdón, pero esa es la promesa. Él vendría por allí, el Mesías, recuérdate, como que se te olvidó, Señor. No vemos eso. Vemos a un Abraham que toma a su hijo y va a hacer. Era su hijo amado, y nosotros tenemos la historia que el cuchillo no bajó, sino que allí descendieron los dos y Dios mostró misericordia. Pero ese evento quedó congelado en la historia para luego en la cruz del Calvario hacerse realidad. Porque es en la cruz del Calvario que esa historia tiene entendimiento. Abraham no pudo, o más bien no pudo matar al hijo, para sacrificar a su hijo, porque Dios se lo impidió. Pero en el caso de Dios dio a su hijo amado. El contexto en esto es el hijo amado. Imagínense al padre entregando al hijo amado, a aquel que realmente era sin mancha. Dios dispuso a dar lo más preciado de él por ti y por mí. Y él dice: tú eres mi hijo amado. Ahora, usted y yo no somos sus hijos amados de primera mano, sino que nosotros somos sus hijos amados porque estamos en Cristo. Y por eso nosotros podemos decir confiadamente que Dios nos ama. Pero en este pasaje lo que resalta es el amor del Padre y no tanto del Hijo. Por eso dice Juan capítulo 3, 16: porque de tal manera amó Dios Padre. Dios llevó a su hijo, lo acostó en el lugar donde estaba Isaac, sacó su cuchillo y lo sacrificó por ti y por mí. En ese momento Dios estaba aprobando que él era el hijo amado, quien iba a disponerse en la cruz para el sacrificio de los pecados de la humanidad. Hermanos, el entendimiento de esto nos debe mover.
el entender que Dios dio lo mejor de Él, nos debe mover a nosotros a amar a Dios, a buscar el agradar a Dios todos los días de nuestra vida. El entendimiento de esto nos debe mover a que nosotros como seres humanos imperfectos, pero que al final de cuentas seamos obedientes a la voluntad de lo que Él ha determinado que nosotros debemos hacer. Nos debe mover a buscar la voluntad de Dios. ¿Saben? Nosotros, cada cosa que hacemos está llena de pecado. Incluso este siervo que está aquí predicando la palabra del Señor no está libre de pecado. Todos estamos cubiertos de pecado. Y nuestras obras de obediencia son imperfectas. Y las entregamos a Dios de manera imperfectas. Pero Dios es un Dios de amor, ¿sabes? Dios no es un tirano que está ahí diciendo, ay, son los pecadores, se salen de allí y nos exterminan. No, Dios es ese Padre amado que como piensa en el papá que va a la escuela porque su hijo le van a entregar la carpeta con los dibujos y todas las cosas que hace. Y en el día del padre te lleva, o de la madre te lleva un dibujo tuyo, te dibujó a ti. Y tú puedes ver ese dibujo todo desfigurado, todo imperfecto. ¿Y qué dice el papá? Eso está feo. Por favor, ¿cómo me vas a hacer eso? ¿Ese soy yo? Bueno, mira la cara de formación que tengo ahí. ¿Así me ves tú? No. ¿Qué dice que hace el padre? ¡Hombre, qué lindo! Y busca un lugar especial para que todos lo vean. Lo ponen en la nevera. Y buscan el imán, lo que sea, y lo ponen en la nevera para que todos vean orgulloso de mi hijo. Mira el cuadro que me hizo. Hermanos, así somos nosotros. Nosotros vamos a esforzarnos por agradar a Dios, por obedecer a Dios. Y ese esfuerzo, Dios, aunque sea imperfecto, aunque caigamos en el intento de hacerlo, ¿sabe qué hace Dios? Nos ama. Y dice, ¡ay, qué lindo mi hijo! ¿Cómo se esfuerza para agradarme? ¡Qué lindo mi hijo! Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un tirano que está allí para decirnos cuán mal nos portamos. No, Él pagó nuestro pecado en la cruz. Tú y yo no debemos hacer nada para ganar el favor de Dios, porque ya Cristo lo compró. Pero eso nos debe mover. Eso nos debe dar entendimiento para poder movernos a amar a Dios, aún y cuando yo no quiera. Aunque este cuerpo pecador no quiera hacerlo, Señor, yo te voy a amar. Porque sé y entiendo lo que tú hiciste en la cruz de Calvario conmigo. Si no me mueve a eso, hermano, no tener entendido de conmigo. Probablemente usted me sabe. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. El poder ver claramente el gran amor que Dios mostró para con nosotros. Termino. El pasaje dice, tú eres mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. O tengo complacencia. Hermano, Dios se complace de su Hijo Jesucristo, se complació. Incluso dice Isaías que se complació en quebrantarlo. ¿Y saben por qué? Porque a través de Cristo estaba viendo más allá de Él, estaba viendo a ti y a mí. Estaba viendo a nosotros, pecadores indefensos que no podíamos hacer nada más. El Cristo te vio a ti y me vio a mí indefensos. No podíamos hacer nada más. Entonces Dios el Padre se hace hombre y hoy tenemos al Dios hombre, a Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, que nos entiende a ti porque se puso en nuestro lugar, porque se identifica con los pecadores aunque Él no haya pecado, y que fue aprobado por el Padre, y el Padre lo llevó a la cruz a morir, y ahora el Padre nos dice y te dice, tú eres mi hijo amado. Amemos a Dios, hermano. No solamente por las bendiciones que nos das, sino por la obra salvífica que Él conquistó en la cruz de Calvario. Amémoslo por eso. Si Dios no le diera nada más, si Dios le quitara todo lo que usted tiene ahora mismo, si Dios le quitara lo más preciado, su vida, lo que sea, su salud, Dios sigue siendo bueno.
por ese acto maravilloso de amor en la cruz del Calvario. Hermano, yo no estoy aquí para decir cuán santo soy yo. No, estoy aquí para decir que yo necesito a ese Cristo constantemente. Yo necesito volver a escucharme a mí mismo, ¿sabes? Yo me escucho a mí mismo muchas veces diciendo, Cristo me ama. Ver el sacrificio de Dios en la cruz y poder levantarme y seguir adelante. Nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo, hermanos. Ustedes necesitan orar mucho por el pastor. Porque yo me paro aquí con mucha debilidad. Yo no soy un hombre perfecto. Pero durante la semana me esfuerzo por buscar en la palabra del Señor qué es lo que el Señor quiere decir. ¿Y sabe qué pasa el día domingo? Se vacía uno y el lunes empiezo de cero otra vez. Y así día tras día, mes tras mes, año tras año. Y necesito de esa dependencia del Espíritu Santo, como yo sé que usted también la necesita para vivir cada día. Así que debemos orar, no solamente por el pastor, los líderes, pero orar los unos por nosotros, como dice la Biblia. Santificación es la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Le queda duda que Dios le ha amado? Vuelva a escuchar el mensaje. Ahí lo ponemos en YouTube. El rey, el gran rey, se hizo siervo para que tú y yo pudiéramos alcanzar la misericordia y el amor de Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Vivamos, hermano. Y la reflexión final es esta. La conclusión: vivamos en consecuencia. Vivamos en la solución del Espíritu Santo y en consecuencia a ese amor que Dios tuvo por nosotros. Amemos a Dios. Mostremos entonces, si decimos si lo amo, mostrémoslo con nuestros hechos, con cómo vivimos a diario. Porque eso es realmente lo que va a mostrar, lo que te va a decir a ti si tú eres o no eres hijo de Dios. Dios te bendiga. Vamos a orar. Buen Dios y Padre celestial, en esta hora te damos gracias por tu amor y misericordia, Señor. Gracias porque en tu Hijo Jesucristo, Señor, nosotros vemos a ese gran Rey que se hizo siervo, al dueño de todas las cosas. Señor, como tú dices en tu palabra que a Él tú le darías todas las cosas, a tu Hijo amado. Ese Hijo amado, Señor, se vino a identificar con nosotros como pecadores. Gracias, Señor, porque tú me comprendes, tú nos comprendes a cada uno de nosotros. Porque tú sabes, Señor, cuán imperfectos somos, pero tú miras el esfuerzo de tus hijos, Señor, por amarte, por buscarte, Señor. Ayúdanos a seguir amándote, Señor, con nuestra vida, aún y en contra de mis deseos y sentimientos y pasiones, Señor. Ayúdanos a mostrar a este mundo quién es Cristo en nosotros. ¿Qué fue lo que tú hiciste, Señor? Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano querido.